Kanyaman ha puesto el mundo de la actuación patas arriba con su parón profesional. De repente se esfumó. Y no es que se haya ido de vacaciones. Esto huele a salseo del bueno. ¿Qué está pasando realmente con Kanyaman? Llevamos semanas dándole vueltas, ¿verdad? Lo vimos en Italia, triunfando, conquistando, haciendo de todo, y de repente zas, silencio total. Ni rastro en redes, ni proyectos anunciados, nada de nada. Y eso en alguien que vive pegado al foco como él, es súper raro. A ver, seamos honestos. Cuando un artista así, que no para de trabajar y de generar titulares, de repente se apaga, algo pasa. Y no creo que sea solo porque necesite descansar. Claro que descansa, pero no así. Esto es como si hubiera pulsado el botón de pausa a lo bestia. Muchos dirán que está preparando un proyecto secreto. Y sí, es posible. Pero, ¿tan secreto que ni una indirecta? ¿Ni un guiño? Kanyaman es un maestro del marketing, siempre nos deja miguitas de pan. Y ahora, nada. Yo lo que sospecho es que esta pausa es algo mucho más personal. Está agobiado por la presión. ¿Por la fama que le persigue allá donde va? Es que, pensadlo, no tiene un minuto de paz. Cada vez que sale a la calle, es un terremoto. Y no me refiero solo a las fans que se vuelven locas. También los medios, las polémicas, a veces parece que vive en una burbuja de ruido constante. Quizás esta pausa es su manera de decir, basta ya. Necesito mi espacio, necesito respirar. Porque, para ser sinceros, a veces la vida de famoso no es tan idílica como parece. Estás expuesto a todo, las 24 horas del día. Y si además estás en la cima, la presión es doble. Yo creo que está reevaluando cosas. Quizás está pensando en su carrera a largo plazo, en qué tipo de proyectos quiere hacer, en cómo quiere que se le perciba. Y para eso necesita desconectar del caos. Y es que acordémonos que lo vimos haciendo de Sandokan. Menudo bombazo se esperaba. Pero luego silencio. ¿Qué pasó ahí? Se canceló. Se pospuso. Nadie nos ha contado la verdad. Y ahora, esta pausa, ya que se está tomando un respiro antes de lanzar algo todavía más grande. ¿O es que algo gordo le ha pasado que lo ha obligado a parar? La verdad es que el misterio es lo que más nos tiene enganchados, ¿no? Porque si yo fuera él y tuviera toda esa atención encima, las 24 horas, los 7 días de la semana, y encima un proyecto tan esperado como Sandokan que no arranca. Uf. Necesitaría un retiro espiritual en la montaña más alta y sin cobertura. Lo que sí tengo claro es que Kanyaman no es de los que se quedan quietos mucho tiempo. Así que esta pausa, por muy larga que parezca, seguro que tiene un propósito. Y yo, mientras tanto, estaré aquí esperando a ver qué nos sorprende. Pero ahora, la pregunta del millón, ¿creéis que esta pausa es solo un descanso necesario o que hay algo más oculto detrás de este silencio tan rotundo?